Porque la historia es una cosa que a mí me apasionó siempre, desde niño diría yo, que fuera de su importancia agropecuaria no tiene otra riqueza, pero sí tiene una cosa muy importante. Al entregar Laguna del Desierto, como ocurrió en la década del 90, se modifican los límites hacia el sur. Es un héroe de la paz, siempre ayudando a los ciudadanos, tanto en el terremoto del 60 como en el río Biobío y la caída de este avión en Aysén. El mayor de la unidad chilena intenta negociar para explicarle que de acuerdo a lo conversado entre ambas cancillerías, ellos se estaban retirando y sin embargo allá abren fuego durante 4 minutos. Y ahí es donde cae muerto el teniente Merino y Chile no hizo nada. Como te explico, con 3 gobiernos tan distintos, nunca se hizo nada. ¿Y cuándo se retoma Laguna del Desierto? Se retoma en el año 91. Mira, yo lo he dicho, lo que ha causado malestar de repente, que la Cancillería chilena es muy tibia. La Cancillería chilena es timorata. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. El 4 de octubre de 1965, la Gendarmería Argentina notificó al colono chileno Domingo Sepúlveda sobre la necesidad de que regularizara su situación en la zona de Laguna del Desierto. 5 días después, varios habitantes de la zona acudieron al retén de carabineros del lago Higgins para pedir ayuda, lo que llevó a la movilización de efectivos de ambos países. Mientras tanto, los presidentes de Argentina, Arturo Illia, y de Chile, Eduardo Frei Montalva, se reunían en Mendoza acordando el retiro de los carabineros chilenos en un plazo de 48 horas. Sin embargo, la falta de comunicación y la tensión en la frontera provocaron un encuentro trágico el 6 de noviembre, cuando gendarmes argentinos y carabineros chilenos se enfrentaron en la zona de Laguna Cóndor, resultando en la muerte del teniente chileno Hernán Merino y heridas graves a otros efectivos. Este enfrentamiento marcó un punto álgido en las relaciones entre ambos países y dejó cicatrices que perduran hasta hoy. En este episodio de La Hora del Museo nos acompaña Guillermo Parvex, reconocido escritor y autor del longseller Un veterano de 3 guerras, que nos guiará a través de un hecho poco conocido, pero impactante en la historia de las relaciones entre Argentina y Chile: el enfrentamiento en Laguna del Desierto, episodio que narra en su más reciente libro Teniente Hernán Merino, Centinela de la Frontera. Así que prepárense, acomódense para un viaje fascinante al corazón de un capítulo oscuro de nuestra historia. Bienvenido, Guillermo, qué gusto volver a encontrarnos aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional. Así es, Rocío, nos estamos viendo bastante más seguido ahora, ¿eh? Es que yo decía la última vez que nos encontramos ahí en estudio que me asombra y admiro la capacidad, la rapidez con la que escribes. La última vez que estuvimos juntos adelantaste un poco del libro que tengo aquí en mis manos, Teniente Hernán Merino. Adelantaste un poco el tema, que ya lo estabas escribiendo, y sin embargo venías a presentar tu último libro y rapidito ya está recién salido del horno este libro con el que vuelves a la no ficción. Así que bueno, siempre me ha asombrado eso. Aprovecho, antes de que nos vayamos de lleno a esta historia, ¿cómo lo haces para escribir tan rápido? A ver, yo no considero que escriba rápido, sino que no paro de escribir, ¿eh? Es constante. Si no escribo me aburro. Qué buena definición. Ese es tu oficio total. ¿Escribes todo el día o de repente? O no sé, hay gente que se levanta en la madrugada para aprovechar el silencio. No, jamás en la madrugada. Ya madrugué mucho, así que para mí la mejor hora para escribir es en la tarde, noche. Hay menos llamados telefónicos, hay menos actividades, por lo tanto, a mí lo que más me sirve son los tramos largos de escritura. No tanto la constancia de escribir todos los días, sino que tener de repente 4 o 5 horas sin parar para escribir. Tremendo trabajo. Uno pone ahí como se exprime el cerebro. Yo que, bueno,
aparte del oficio mismo del periodismo que uno siempre está escribiendo, como que Sí, es un poco agotador después. agota un poco, sí. Uno se vierte con todo. Bueno, eso en cuanto a la escritura en sí, pero previo a eso o durante, en paralelo, está todo el trabajo de investigación que a lo largo de tu carrera como escritor ha sido tremendamente importante porque son temas que nacen a partir de profundas investigaciones. ¿Cómo manejas eso de la investigación para luego escribir? Yo cuando tengo ya fijado más o menos el tema del libro, voy primero a todo lo que es la investigación, que dedico a veces un par de meses, 3 meses, 4 meses en investigar. Pero ese trabajo de investigación nunca lo doy por finalizado, porque cuando ya empiezo a vertir todo en un texto, van apareciendo muchos vacíos, y ahí tengo que volver a investigar. En este caso, la investigación fue yo diría, de unos 4 meses, 5 meses. Claro, uno ahí va escribiendo y se va dando cuenta, me faltó este datito, me imagino. ¿Quién es esta persona? Mm. Habla de una persona, pero ¿quién es? Y a veces una cosa muy pequeña como un nombre te puede tardar semanas en encontrarlo. Y otras veces hay suerte. ¿Sí? Para mí Mm. la investigación es como el pirquinero que busca un metal, que de repente encuentra la veta grande y otras veces va sacando de a gramito. ¿Y qué te gusta más, investigar o escribir o son los dos apasionantes? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es tu etapa favorita? Mira, las dos me gustan, pero si tú me preguntas cuál es la favorita, es escribir. Cuando va tomando cuerpo ya esto. Mm. Bueno, cuando va naciendo algo ahí. Lo hemos conversado otras veces, pero a lo mejor para quienes no nos han escuchado aquí conversando de tus libros, podrías haber escrito de cualquier tema. Te dedicaste por años a las comunicaciones, por ejemplo, podrías haber ahondado en ese tema, pero sin embargo, todos tus libros abordan o se relacionan con nuestra historia, con la historia de Chile. ¿Por qué? Porque la historia es una cosa que a mí me apasionó siempre, desde niño diría yo. Y mal orientado, yo cuando salí del colegio entré a estudiar construcción civil a la Universidad Católica Nada que y ver. estuve 5 años estudiando construcción civil, pero sin embargo todos los créditos libres yo los tomaba en el Instituto de Historia de la Católica. O sea, nunca tomé ni hidráulica ni nada de eso, sino que todo en historia. Hasta que llegó el momento que dije, esto no es lo mío, y di la prueba de aptitud académica en esos años y entré a periodismo en la Chile. Después de tantos años estudiando un ámbito diametralmente distinto. Es que fíjate que nunca yo me vi ni me sentí Mm. trabajando en el área de la ingeniería, jamás. Pero sí la tendencia a investigar, a leer, estuvo siempre en el área social, historia, de la ciencia política, pero nunca en lo científico. Bueno, me gusta tu historia porque ya este vuelco que a veces hoy día las generaciones más jóvenes quieren, estamos en la era de la inmediatez, ¿no? Y que ya es tarde para todo y que de repente piensan, no, ir a la universidad son muchos años, es que yo quiero ganar plata ahora, yo quiero ser famoso ahora, yo quiero todo ahora. Bueno, y tu historia nos cuenta que estudiaste una carrera completa y resulta que no te viste en eso, entraste al mundo del periodismo y después además comienzas a escribir ya cuando en el fondo dejas de dedicarte de manera permanente a la profesión, digamos. Cuando me dediqué a escribir estaba, digamos, en una etapa en la cual ya venía por edad en retroceso en el mundo de las comunicaciones corporativas. Tú sabes que esta sociedad privilegia siempre a los menores de 30 años, para todos los... Entonces ya tenía una carga menor, obligatoriamente menor, y ahí empecé a llenar ese vacío con la escritura, sin pensar que iba a ser mi segunda etapa laboral. Claro, bueno, me encanta todo eso, concuerdo contigo, ¿eh? Yo ya que he pasado los 40, empieza lentamente a salir de las pistas. Este país es así, otros países más desarrollados, no. Sí, bueno, valoran justamente la experiencia. Bueno, pueden ser las razones que sea que generalmente es que dicen que uno ya es muy caro para, para ese nivel de experiencia. Sobrevalorado de repente, sí. Sí, totalmente. Bueno, vamos a tu último libro, Teniente Hernán Merino, Centinela de la Frontera.
Bueno, hay mucho que hablar de esta historia. Lo que a mí más me llamó la atención es que esta historia ocurre en los años 60, pero yo no tenía idea que todo este conflicto de Laguna del Desierto era tan antiguo, porque yo me quedé en mi mente como con lo que pasó hace no tantos años, que salió en las noticias, que volvió a resurgir el conflicto. Claro. Entonces, primero que nada, antes de adentrarnos, ¿dónde está Laguna del Desierto? Porque a lo mejor uno lo vio en las noticias, por ahí una imagen, pero no está muy claro Laguna del dónde queda. Desierto está en Aysén, en la llamada región Carlos Ibáñez del Campo, a aproximadamente 30 kilómetros de Lago O'Higgins, muy cerca del Monte Fitzroy, que es un punto en discusión con Argentina actualmente. Ahí estaba este lugar que, según todos los relatos idílicos, era un territorio muy boscoso, con un lago no tan grande, pero muy bonito, y con colonos chilenos que lo habitaban desde los años 30, algunos de la década del 20 del siglo pasado. Era territorio indudablemente chileno, no era un territorio en discusión. El Tratado de Límites de 1881 daba Laguna del Desierto a Chile, y posteriormente los argentinos, a través del famoso Perito Moreno, reclamaron para sí ese territorio y se fue en arbitraje con la corona británica, que era el juez arbitrador. Y la corona británica, después de muchos estudios, nuevamente confirma que es territorio chileno en 1901. Por esa razón, el ministerio llamado en ese tiempo de Tierra y Colonización, lo que hoy bienes nacionales, otorgó títulos de dominio a chilenos que por décadas trabajaron ahí y que pagaron sus contribuciones religiosamente en Chile Chico, ¿ya? Hasta que se genera el problema, o es generado el problema por los uniformados de Argentina, porque en esto no fue el gobierno civil argentino, fue el ejército y la gendarmería, que era parte del ejército en esos años. Para adentrarnos en lo que es el conflicto que se ha extendido por décadas, ¿qué tiene de particular esta zona? Nos decía, es un lugar como idílico, como toda la carretera austral o la Patagonia chilena, que es preciosa, pero ¿hay ¿cómo decirlo, alguna materia prima? ¿O por qué se ha generado este conflicto? Miren, el conflicto se generó por parte de Argentina para poder solucionar desde el punto de vista militarista argentino, problemas internos. Podría haber sido Laguna del Desierto, como también intentaron hacerlo con Palena un par de meses antes, donde no les resultó. No les resultó en Palena porque el gobierno de turno fue bastante más frontal con Argentina y envió una patrulla grande, carabineros, y los gendarmes desistieron de Palena, pero al poco tiempo abren el frente en Laguna del Desierto, que fuera de su importancia agropecuaria no tiene otra riqueza, pero sí tiene una cosa muy importante. Al entregar Laguna del Desierto, como ocurrió en la década del 90, se modifican los límites hacia el sur, porque son líneas rectas que van surgiendo de distintos puntos. Y ahí estamos entrampados en estos momentos con Campo de Hielo Sur, porque Laguna del Desierto modificó eso a partir del Monte Fitzroy hacia el sur. Ya, o sea, bueno, ahí vamos entrando más en esto de la geopolítica, porque no son lugares que yo conozca, no he estado ahí, entonces como que uno pierde la dimensión de las distancias. Claro, Laguna del Desierto, lo que se cedió a Argentina, inexplicablemente, son alrededor de 550 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie cedida después de haber aceptado ir a este tribunal centroamericano, que fue el que determinó finalmente entregar a Argentina Laguna del Desierto. Pero te insisto que esos 550 kilómetros cuadrados, en el fondo, importantes por la línea que se sigue hacia el sur, que esa línea está aún sin delimitar. Qué increíble que a estas alturas haya líneas aún sin delimitar y quede como esta puerta abierta, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que Argentina ha modificado constantemente los límites con Chile. Es una cosa que ha pasado, pero históricamente. Pensemos que
cuando nacen nuestras repúblicas árabes independientes, San Martín, Bolívar, O'Higgins, acuerdan mantener los límites de cada país conforme a los límites coloniales. Y así lo hace Argentina, que Argentina eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que llegaban un poco más al sur de Talca. La Patagonia era enteramente chilena. Y eso se mantuvo durante 70 años. Pero de a poco han ido cambiando las cosas, generando los conflictos, pero en este caso el conflicto, más que ganar tierras, era la intención de los militares argentinos impedir la gran cercanía que tenían Eduardo Frei Montalva con Arturo Illia, que era el presidente civil de Argentina. A ver, vámonos entonces ahí a la trama de todo esto. Situémonos en qué año exactamente, tú decías, están estos presidentes al mando en Chile y en Argentina. ¿Qué es lo que estaba pasando en ambos países? A ver, Chile estaba, estamos hablando de 1965, el gobierno chileno de Eduardo Frei Montalva era un gobierno que había tenido gran preponderancia y un gran prestigio a nivel latinoamericano. Estaba participando, y más que participando, era casi el generador de grandes cambios, como por ejemplo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Pacto Andino, y eso le molestaba a los militares argentinos que el doctor Illia fuera un ferviente seguidor de Eduardo Frei, porque ellos no aceptaban que la Argentina estuviera como en el fondo siguiendo las aguas de Chile. Eso era por una parte, que eso era porque los militares argentinos tenían muy acendrado ya en esos años el concepto de seguridad nacional y el nacionalismo que le había dejado los años de Perón. Entonces a ellos no les gustaba esto de que Chile se acercara a los países no alineados y Argentina lo apoyaba, que Chile presentaba una moción en la OEA para, en el fondo, congelar el armamentismo y Argentina lo seguía. Entonces determinaron que lo mejor era separar a ambos países, a ambos gobiernos. Y la mejor forma que se le ocurrió fue mediante un conflicto internacional a espaldas del presidente argentino. Si en esto el doctor Illia no tuvo nada que ver, fue Juan Carlos Onganía, el general Alzogaray, esa fue la gente que manejó esto. Y esto lo apuraron ya en octubre, cuando supieron de que el presidente Illia le había pedido a Frei que le ayudara a implementar la reforma agraria que se estaba implementando en Chile en Argentina. Y eso ya a los militares los dejó descolocados absolutamente y decidieron poner en marcha este plan de generar un conflicto artificial. Qué increíble, o sea, se rastrea toda esta historia de Laguna del Desierto hasta el día de hoy. No, yo la verdad es que no tenía pero ni la más cercana idea de que esos eran los orígenes. Mire, se han escrito varios libros, 2 o 3, sobre el teniente Merino, pero sobre lo que ocurrió en Laguna del Desierto. Yo quise ir más a los orígenes, porque nunca creí que esto fuera algo accidental, de una discusión en la frontera, y la verdad es que me fui encontrando con cada vez más documentos que este fue un plan con nombre y apellido. Ahora, los gendarmes que actuaron contra carabineros fueron reunidos, instruidos en Buenos Aires. Yo logré sacar hasta las matrículas de los aviones en que fueron trasladados a la zona. Y actuaron sobre seguro, 101 gendarmes contra 4 carabineros en ese momento. O sea, todo perfectamente orquestado, estratégicamente orquestado. Y comunicacionalmente muy bien orquestado, porque lo primero que cuando generaron el conflicto en Laguna del Desierto los militares, movieron a todos sus periodistas afines a la defensa, al edificio Libertador, que era el Ministerio de Defensa argentino, para enrostrarle al presidente Illia que él no hacía nada por defender la soberanía. Y paralelamente estaban preparando esta invasión, a la cual llevaron a los principales periodistas de Argentina. Sí, ahí fue la revista Gente, que era la revista más importante,
fue con un periodista y un reportero gráfico al enfrentamiento. Con razón yo encontré esas fotos bien macabras de los Esas del las tomaron cuerpo. todos los argentinos, el periodista argentino Julio Landívar, que hace poco me di cuenta que todavía siguen las lides periodísticas y trabajó con Macri hasta hace unos años. Y lo otro que te quería decir, después de generar este conflicto, ellos querían mejorar la imagen militar, muy deteriorada por las antiguas dictaduras, y lo lograron, porque después de esta batalla, como le pusieron ellos, de Laguna del Desierto, los sindicatos todos aplaudieron a las Fuerzas Armadas. Y ya con el apoyo sindical dieron el golpe de Estado contra Ilia y el general Juan Carlos Onganía asume como dictador en la Casa Rosada. O sea, el plan resultó de punta a cabo. Para ellos les resultó perfecto, no tenía idea toda esta concatenación de hechos que finalmente lo llevan a la Casa Rosada. Claro, por eso en la portada del libro hay una bajadita que dice víctima de una conspiración militarista, porque eso fue. No fue el gobierno civil argentino, fueron los militares. Vamos a conversar del personaje de este héroe nacional que es el teniente Hernán Merino. Yo estuve indagando por ahí que él era oriundo de Antofagasta y lo mandan a vivir a Aysén por esos años que yo me imagino que si ya hoy es apartado, por entonces tuvo que haber sido, pero al fin del mundo. ¿Quién Claro, era sí. este teniente? Mira, él era un hijo de un antiguo oficial de Carabineros. Cuando digo antiguo oficial, su papá había sido los policías fiscales que existían antes de Carabineros y después cuando se crea Carabineros ingresa como, es asimilado como oficial. Él era hijo de él, tenía un hermano y unas hermanas. Él nació en Antofagasta, pero se crió mucho más en la zona central, porque su papá fue trasladado después al Limache. Siempre quiso estudiar para Carabineros, pero su familia no se lo permitió y entró a estudiar a la Universidad Técnica del Estado, actual USACH, estudiar como técnico mecánico. Y en eso estaba cuando, al cumplir los 18 años, él solo decide postular a la Escuela de Carabineros y queda aceptado. Él fue destinado a Santiago, él trabajó en Providencia, en Vivaceta, en varias comisarías, pero él cuando pide irse al sur, el año 60, cuando su hermana, que era profesora normalista, fue destinada por el Ministerio de Educación a Santa Bárbara. Y él era como el papá, había fallecido recién su papá, era como el padre de su hermana, y él pide destinación a Santa Bárbara, en la cordillera del Biobío. Se la dieron enseguida porque nadie quería estar allá. Y allá se hace conocido por el terremoto del año 60, que él salvó mucha gente y recibió felicitación de la moneda. Wow. Y después él sigue en la zona y es trasladado posteriormente a Cochrane, como jefe de la tenencia de Cochrane, ya con un prestigio ganado porque había participado en 2 acciones muy valerosas, que no es que lo diga Carabineros, sino que hurgando en la prensa de la época lo destacan mucho, antes de este hecho de Laguna del Desierto. Él salvó a una mujer y a su guaguita que habían caído al río Biobío, al volcar un camión, y él se metió a caballo a ese tremendo torrente y logró rescatarlo. Y después cuando cae un avión en Aysén, donde mueren todos los pasajeros y los tripulantes, queda un sobreviviente que era un jinete del Club Hípico, y no había forma de sacarlo del resto del avión en un cerro, porque era un cerro totalmente cubierto de bosque muy tupido, y él lo carga en sus hombros 8 horas, hasta que lo lleva a Puerto Aguirre, lo cual también fue muy destacado en la prensa. Entonces era un oficial siendo muy joven, muy querido. Era un héroe de alma. Era un héroe de la paz, siempre ayudando a los ciudadanos, tanto en el terremoto del 60, como en el río Biobío y en la caída de este avión en Aysén. Ese era Hernán Merino Correa, que a la sazón tenía 29 años. Yo entiendo que cuando se da este conflicto que había sido perfectamente estudiado, entonces comienzan como a molestar a quienes vivían por ahí, ¿no? Y él junto con otros carabineros van a ver qué está pasando en el lugar. La forma de generar el conflicto fue mandar una patrulla de gendarmería
a visitar a los colonos chilenos y a darles un ultimátum de que inscribieran esas tierras en Río Gallego. Y si no las inscribían en 30 días, iban a ser expropiadas las tierras, le iban a expropiar los animales, y a ellos lo iban a llevar detenido a Río Gallego. Ante eso, los colonos caminan 2 días hasta el lago Higgins y presentan la denuncia en el retén de Carabineros, y ese retén eleva rápidamente la información, y la prefectura de Aysén ordena que vaya una patrulla de 30 hombres a Laguna del Desierto a hacer soberanía. Se juntaron los 30 carabineros de distintas unidades y estaban listos para partir cuando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores les dijeron que no había que generar mala imagen ante Argentina, había que comportarse en forma mucho más mesurada y que mandaran 6 hombres. Y ahí se disolvió esta gran patrulla y partieron 6. El primero que llegó fue Merino, después llegó quien fue su jefe, el mayor Torres, y los 2 suboficiales y 2 carabineros que permanecieron ahí desde el 10 de octubre hasta el 6 de noviembre. Para esto, bueno, el teniente Merino era súper joven, pues tampoco era una persona, bueno, había tenido experiencia salvando a estas personas, pero no ocupaba altos mandos, ni era un experto en guerra, ni nada de eso. Nada, él era jefe de la tenencia Coca, nada más, una tenencia, una unidad un poquito más grande que un retén. Pero él tenía mucha experiencia en la zona, porque la había recorrido mucho a caballo, conocía la zona, pero más que eso no. En el fondo todos los carabineros que estaban ahí eran carabineros trasladados de otras unidades a ese punto neurálgico. Bueno, ahí se enfrentan con este grupo de gendarmería argentina, ahí también me es difuso, porque ahí ya no hay cordillera, es más fácil, o no, como que se pierde esta frontera natural que tenemos. No hay cordillera exactamente, pero están los hitos que demarcan muy bien la situación. Incluso el Instituto Geográfico Militar visitó a fines de octubre la zona para corroborar que eso era territorio chileno, y revisando los hitos y la cartografía lo corroboraron. La foto que aparece en la portada del libro la tomó un cabo de esa comisión, que fue la última foto en vida del teniente Merino y sus compañeros. Pero aquí ocurren cosas muy tristes desde el punto de vista diplomático. Sin haber necesidad, al escalar esta tensión de que los gendarmes querían echar a los colonos y todo, la Cancillería empieza a negociar con la Cancillería argentina y acuerdan algo, a mi parecer insólito, que es el repliegue de las fuerzas de gendarmería y de carabineros de la zona mientras se decide. Era una zona 2 veces declarada chilena, pero igual retiraron a los carabineros. Ahora, se acuerda entre ambas cancillerías efectuar el retiro entre el 6 y el 8 de noviembre, y que ahí no iban a quedar ni carabineros ni iban a entrar gendarmes. Y el día 6 de noviembre, cuando estaba esta patrulla de 4 carabineros replegando el puesto avanzado, embalando sus pertenencias y todo, son emboscados por estos 100 gendarmes argentinos. El mayor Torres, que estaba a cargo de la unidad chilena, él intenta negociar para explicarle que de acuerdo a lo conversado entre ambas cancillerías, ellos se estaban retirando y sin embargo los gendarmes abren fuego. Allí abren fuego durante 4 minutos. Y ahí es donde cae muerto el teniente Merino y cae gravemente herido el sargento Manríquez. Y posteriormente los toman a los 4 carabineros y se los llevan, bueno, incluido el muerto, el herido y los 2 indemnes, y se los llevan presos a Río Gallegos, acusados de invadir territorio argentino. Todo al revés, pero lo más vergonzoso desde el punto de vista como chileno es que a los 2 días, al saberse esto, la sociedad salió a protestar a las calles de Santiago contra los argentinos. Sacaron algunos bustos de Mitre, los tiraron al río Mapocho, apedrearon la embajada argentina, y Chile se apresuró a enviar una nota a Buenos Aires pidiendo disculpas por las piedras lanzadas a la embajada argentina. Pero no enviaron ninguna nota por el carabinero muerto, el otro herido y los otros 2 presos en Argentina.
Esa la enviaron una semana después que el Ah. Congreso, que el Senado se pusiera duro con el gobierno. Entonces esa debilidad de la Cancillería ha sido siempre muy bien explotada por la Cancillería argentina y de otros países. Bueno, es un tema delicado, yo creo todavía, pero así parece ser un muy mal manejo enviar esto pidiendo Y disculpas, un como desconocimiento de lo que ahí había ocurrido o quizás qué habría por debajo. Ujú. mira, realmente yo traté de hacer una biografía y terminé haciendo, digamos, desentrañando una conspiración, porque eso fue. Totalmente. Bueno, ocurre esto, siempre ha estado esa tensión entre Chile y Argentina, no sé, no sé si nos escalamos en el tiempo, después estuvo el tema con las Malvinas, siempre por ahí resurge cada cierto tiempo alguna discordia con Argentina, me imagino que pasa con todos los países que comparten frontera. Pero ¿qué pasó en este caso después? Bueno, van estas cartas, se inicia, me imagino, una crisis diplomática, hay golpe de Estado en Argentina, llega hasta la Casa Rosada, el plan para ellos funciona para los militares perfectamente, pero ¿y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa además con Laguna del Desierto? Con Laguna del Desierto pasó que desde que los gendarmes argentinos emboscaron a la patrulla chilena, nunca más se movieron de allí. Ahí se quedaron, Ya. pasando a llevar el acuerdo entre los dos cancilleres de que a partir del 8 de noviembre quedaba desmilitarizada la zona. Nunca más se movieron y a los 7 meses construyeron un cuartel, O sea, hicieron patria argentina ahí y listo. inmediatamente. Y siguió el gobierno de Frei, varios años más, vino el gobierno de Allende, vino la dictadura y nadie hizo nada. O sea, pasaron 3 décadas casi y era natural que los argentinos estuvieran con un tremendo cuartel en territorio chileno. Y los pobladores, los colonos chilenos, tuvieron finalmente que inscribir sus campos en Argentina. Claro, ya no les quedaba otra, pues me imagino que no podían seguir viviendo como parte del sistema, digamos. Y Chile no hizo nada, como te explico, con 3 gobiernos tan distintos, nunca se hizo nada de decir esto. ¿Y cuándo se retoma Laguna del Desierto? Se retoma en el año 91, cuando estaban en conversaciones aquí el gobierno de Chile con el de Argentina para este gasoducto internacional, eh, y la condición que puso Menem fue, sí, pero solucionemos el tema de Laguna del Desierto. ¿Cuál tendría que haber sido la respuesta de Chile? Solucionémoslo, saquen los gendarmes y entreguenos la laguna. Se acordó, o sea, no se acordó, Menem impuso ir a un arbitraje internacional. Chile tímidamente trató de que esto fuera en la Corte de la Haya y Argentina se negó y se fue a un tribunal centroamericano, integrado por un representante de Honduras, otro de Venezuela, otro de Guatemala, más los 2 mediadores, uno de cada país. Y eso en 1994 ese tribunal otorgó la soberanía de Laguna del Desierto a la Argentina. O sea, todo se hizo mal. Pasando todo este tiempo, casi 30 años, y siguió haciéndose mal. Exactamente. Y te digo, con gobiernos tan distintos. Porque tú podrías decir, es que bueno, este gobierno era pacifista, no quería hacer nada, pero durante la dictadura, ¿no es cierto?, fue bastante firme la actitud de Chile con Argentina por el tema del virus, pero de Laguna del Desierto no hicieron nada. Era mejor dejar eso calladito ahí para no crearse más problemas. Claro, bien calladito, bien debajo de la alfombra y aprovechando que como es lejos, no es un lugar, digamos, conectado por el que circule mucha gente, queda ahí. Y cuando el tribunal este tan sui generis otorga Laguna del Desierto a Argentina, el presidente chileno dice, más vale perder un pedacito de tierra que la amistad con nuestros hermanos. Y la amistad con nuestros hermanos no dura mucho. No. Si ahora vemos, en estos momentos estamos en una situación previa a una gran complicación con la Argentina, sobre todo con las características personales que tiene el presidente argentino. Es cosa de niños observar que ellos quieren dominar el estrecho Magallanes. Ya están las voces en Argentina de exigir una soberanía compartida del estrecho, porque el estrecho está cobrando nuevamente gran importancia a raíz del calentamiento global que no permite llenar las excusas Claro.
del canal de Panamá. Claro, no todos los barcos están pudiendo pasar por ahí. Exacto. Entonces el estrecho va a cobrar mucha fuerza y ahora los argentinos quieren soberanía compartida. Y si tú a eso le sumas el rearme en un país que tiene el 67% de la población bajo la línea de la pobreza, tú dices, bueno, esto por algo es, comprando aviones, cargando submarinos, comprando buques, comprando tanques. Entonces yo creo que problemas vamos a tener con Argentina y el problema va a ser Campo Llano Sur y la proyección antártica. Claro, ya todo lo que es el extremo sur. Aquí saliéndome un poco del tema en sí, de la historia que cuenta tu último libro, pero pareciera ser como una, ¿cómo decirlo? Una forma de diplomacia chilena, esto como tan tibio, ¿no? Sin decisiones determinantes. Mira, yo lo he dicho, lo que ha causado malestar de repente, que la Cancillería chilena es muy tibia. La Cancillería chilena es timorata. Y no lo digo por la Cancillería del gobierno de Boric, ni del gobierno de Bachelet, ni de Piñera. Lo digo por la Cancillería desde el siglo XIX. Tú ves, por ejemplo, cancillerías que son excelentes y que no cambian sus lineamientos con los gobiernos, como es la Cancillería peruana, que es un ejemplo de cancillería, la Cancillería de Brasil, y la de Argentina. Nosotros no nos gusta reconocer las características positivas de nuestros vecinos, pero Argentina tiene también una muy buena cancillería. Pero aquí siempre hemos tratado nosotros de no crear conflicto y si hay conflicto, de bajarle el tono. Y al final terminamos perdiendo. Si una cosa es sacar cuentas con un lápiz. Nosotros teníamos 1.700.000 kilómetros cuadrados de territorio continental. Hoy día tenemos 780.000. Hemos perdido más de 1.000.000. Y si a eso le sumamos o le restamos los territorios que ganó Chile en la guerra del Pacífico, estaríamos mucho más disminuidos. Wow. Bueno, es un tema que hoy día, no sé, estamos en una era tan digital que de repente lo físico, los territorios pierden de alguna manera las dimensiones. Hay mucho esta idea de eliminar los ejércitos, de que las guerras ya son, como tuvimos la pandemia por el COVID, son de otro estilo. Pero vemos que no. Bueno, con toda esta última parte de la conversación, son temas que están ahí y que pueden ocurrir en cualquier momento. Ya lo vemos entre Rusia y Ucrania, Israel, Palestina. Esperemos que no seamos nosotros escenario de ningún conflicto, porque sería terrible para los ciudadanos de los dos países. Totalmente, pero está bueno poner el tema sobre la mesa y no hacer como que no. Estar alerta. ¿Cómo entiendes tú cosas tan torpes como, por ejemplo, cuando vino el presidente Fernández a Chile, cuando Piñera estaba en su segundo gobierno? Piñera le firmó la adhesión a su reclamación en el Atlántico Sur. Entonces Chile le firma la adhesión al gobierno argentino sin mirar que no era solamente por las Malvinas, era por el mar Austral, en el cual Argentina reclama 5.000 kilómetros cuadrados que son chilenos. Y el presidente chileno le firma eso. Ahora, no fue un error, porque me consta a mí que la Armada le hizo ver en tres veces al presidente que no firmara ese documento. Que en el fondo era decirle, sí, le entregamos este territorio, estamos de acuerdo, y se hizo. Entonces aquí tenemos esa política de llevarnos bien, al costo que sea. Claro, a cualquier precio. Hay que empezar a cambiar la personalidad de este país que yo siento que ha sido por años respecto a diferentes cosas y nos empapa también a quienes hemos nacido aquí, una forma de ser. Exactamente, Rocío, esa es la verdad. Somos muy apostados. Sí, con miedo al enfrentamiento de cualquier tipo. Guillermo, bueno, como siempre, agradecida porque he aprendido un montón conversando contigo y quiero saber qué se viene en esto que tú decías, escribes constantemente porque si no te aburres. Estoy en Cuéntame. un proyecto ahora nuevamente de novela histórica, que es 100% historia, pero yo no sé si definirlo como novela histórica porque no tiene ningún personaje ni hecho de ficción, pero está novelado, es una historia en la cual los protagonistas hablan, que es sobre
lo que sucedía tras las sombras durante la ocupación chilena de Lima. En eso estoy. O sea, va a seguir con los temas, digamos, geopolíticos, fronterizos. Y es que, bueno, yo creo que cada uno va... Si yo escribiera de algo que no me gusta, me costaría mucho más. Pero de repente me dan ganas de incursionar en otra cosa, pero todavía no sé en qué. Bueno, en esa ocupación de Lima hay unos buenos personajes también bien valientes y heroicos. Y sobre todo un manejo desconocido por muchos chilenos de cómo se manejaban las relaciones entre peruanos y chilenos en los altos niveles durante la ocupación. Algunas eran muy malas y otras eran muy buenas. Vamos a quedar ahí esperando esa historia entonces, para un próximo encuentro. Guillermo, muchísimas gracias por esta conversación, por compartir con nosotros tu libro, que yo decía que tengo aquí la suerte de tenerlo en la mano porque acaba de salir. Teniente Hernán Merino, centinela de la frontera, abatido en la laguna del desierto, víctima, como nos has contado hoy, de una conspiración militarista. Así que muy agradecida de que hayas compartido con nosotros aquí en La Hora del Museo. Todo lo contrario, muy agradecido a ti, Rocío, y a La Hora del Museo. Y espero que nos encontremos el próximo año, si Dios quiere. Así es, vamos a estar esperando tu próximo libro. Bueno, muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.